Ninguna organización de éxito estaría donde está hoy sin un buen líder. Un liderazgo eficaz es casi siempre uno de los principales y más importantes impulsores del crecimiento, el desarrollo y la innovación. Pero ser un buen líder no es fácil, por lo cual es importante aprender las diversas habilidades y competencias para llevar a tu empresa al éxito. Para ayudar a los líderes, Roberto Luna ha escrito el libro Liderar desde el talento, donde explica las claves para crear una mentalidad que ayude a reconocer el talento que hay en una organización y aprender a gestionarlo. Soy Roberto Luna, soy catedrático de organización de empresas, aunque yo muchas veces pongo de dirección de empresas y de gestión del talento, que es la verdadera especialidad en la que ya llevo muchos años, ¿no? Y estoy en la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia, en el Departamento de Dirección de Empresas, donde ya llevo más de 26, 27 años. Y bueno, pues ese es un poquito. Mi background es la psicología y la psicología social, aunque llevo, ya te digo, 26 años en economía, con lo cual soy una mezcla de economic psychologist, es decir, psicólogo, pero con una alta especialización en la parte de management, ¿no? Que es la parte que más me gusta y sobre todo, obviamente, la parte de dirección de personas y recursos humanos. Y a lo mejor un detalle adicional, pues independientemente de que soy profesor, obviamente, en las carreras de administración y dirección de empresas, pues también soy divulgador de ciencia, por eso publicar libros de este estilo, que este es el 7º de divulgación. Y aparte, obviamente, científico, ¿no? Donde publico mis artículos científicos a nivel anual para intentar profundizar y avanzar en la ciencia. Entonces, intentando conjugar esos diferentes roles, vamos. Y aparte, conferenciante, claro, por supuesto. Que esa es una parte que me encanta y que tengo unas ganas locas también de que con el COVID se pare un poquito todo ya, se ponga en su sitio, porque a mí me encanta viajar y intentar compartir conocimiento, pues no solo en España y en Europa, sino también en Latinoamérica, claro. Bueno, la verdad es que quien trabaja, claro, yo en realidad me especialicé en recursos humanos, lo que nosotros ahora hemos llamado dirección de personas desde hace tiempo, ¿no? Pero lo que nos encontrábamos en muchos de mis estudios, lo que me encontraba es que había como una gran polaridad, ¿no? Entre empresas que se enfocaban más a las personas e intentaban hacer con ellas como una evolución y un desarrollo, y empresas que se te quedaban un poquito atascadas en los planteamientos de recursos humanos. De hecho, incluso aquellas que intentaban avanzar un poquito en temas de recursos humanos pasaron por diferentes estadios, ¿no? Es decir, algunas empezaron a incorporar prácticas de recursos humanos, muchas prácticas, un poquito desorganizadas, pero bueno, más o menos en esa línea. Y también con el tiempo empezaron a meter algo de estrategia, por lo tanto surgió la Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Y yo me di cuenta que la parte estratégica, cuando ya estábamos en esa fase, me di cuenta que aún así las empresas estaban pidiendo a recursos humanos más. Le pedían que se implicara más en el negocio, que se alineara más con los objetivos, que consiguiera esa limitrocidad de rol que siempre tiene de estar defendiendo al empleado, pero al mismo tiempo defendiendo a la cúpula directiva, que consiguiera romper un poco esa ambigüedad de rol que vivía con un rol un poquito más claro y definido. Y pues bueno, la verdad es que cuando surge la gestión del talento a través de los primeros libros de la guerra al talento en los años 90, lo que plantean precisamente es cómo hay un concepto muy asequible para cualquier directivo, cualquiera de finanzas, de sistemas, de producción, cualquier CEO, cualquier director en realidad o mando, le hablas de talento y lo entiende, y como que es un concepto que le gusta porque sabe que eso es algo que da valor a la organización. Entonces, ese concepto en realidad ha profundizado mucho más que muchos años de los que llevábamos en recursos humanos. Entonces, a mí me gustó y dije, ostras, creo que aquí tenemos el paso siguiente, en realidad, que es lo que llamo yo en el libro que tengo del 2018, la dirección de personas basada en el talento, ¿no? Y ese paso no es más que toda la estrategia de recursos humanos, pero acondicionada ya al empleado uno a uno, que es el verdadero objetivo de la gestión del talento, y por supuesto, alineación de objetivos vinculado con el negocio y con la productividad, etcétera. Es decir, claro, un concepto que se alinea muy claramente con el resto de áreas funcionales de recursos humanos. Entonces, claro, ya una vez tocas este mundo de la gestión del talento, se te dispara una serie de posibilidades y aparte ves una mayor recepción en las empresas, ¿no? Es que cuando hablas de gestión de talento a las empresas, el directivo se le abren los ojos, ¿no? Y con recursos humanos no pasaba eso. Yo creo que hay una diferencia importante y hay un salto importante a la hora de lo que implica. De hecho, solo una pequeña reseña.
el libro que saqué en 2018 de gestión del talento con Editorial Pirámide, que es uno de los que está, a ver, ¿dónde lo tengo? Mira, este de aquí, ¿vale? Ese es un manual de 444 páginas, pero es un manual con una cantidad de conceptos nuevos que han venido de marketing, que han venido de producción, que han venido de finanzas, que han venido del resto de temas y que en realidad han convertido la disciplina de recursos humanos en algo superlativo, en algo muy superior. Por eso, afortunadamente, ya la gestión del talento yo creo que está en una dimensión que yo retaría a cualquier departamento a que se intentara actualizar, porque estamos ya a otra velocidad, ¿eh? Y lo que hemos encontrado es una discrepancia cada vez mayor entre empresas que están asumiendo esa velocidad y ese cambio, por supuesto incorporando digitalización y todo esto, a empresas que aún siguen atascadas en ese fondo anterior de la visión tradicional de los recursos humanos, casi más basado en el concepto de administración de personal, que es un concepto muy antiguo, pero también muy caduco. Y claro, cada vez más la brecha del talento se está abriendo en muchísimas organizaciones. Y para mí es el verdadero reto que hay en los próximos años, ¿eh? Es la gestión del talento real, la aplicada, no decir yo hago gestión de talento, sino realmente operativizarlo y hacerlo que en realidad toda la organización se involucre en esta gestión del talento, porque esto no solo es del Departamento de Recursos Humanos. Sí, sí, correcto. No. De hecho, yo siempre lo digo que al final los conceptos de gestión de talento se aplican más y mejor a las pymes que a las grandes. ¿Por qué? Pues porque la grande en realidad tiene un problema grave muchas veces del número de empleados, de tamaño, de estructura, de que está en otros países. Entonces, es verdad que esa falta de control requiere tener programas por todos los lados para intentar individualizar, requiere la digitalización a niveles extremos para poder incluso poder hacer programas individuales de desarrollo profesional, de reto, de profesionalidad, de fidelización, etcétera. Pero una pequeña lo tiene más fácil, porque una pequeña en realidad, si cuida bien la cultura, que es un factor de atracción tremendo y de fidelización tremendo. Pensemos que la gente se va por malos contextos y por malos jefes. Y por lo tanto, en una pyme es más fácil controlar cuando hay un líder que no está dando respuesta. Lo ves en realidad. En una multinacional es más complicado, se te esconden, ¿no? Y muchas veces la gente disfraza, ¿no? Se han ido porque tenían otros objetivos. No, se han ido por ti, pero no ha salido claro y tú lo escondes. Y es más, los éxitos de esa persona te los has llevado tú. Hay mucha mentira en el mundo organizativo, ¿no? Y en las grandes mucha más porque es más fácil esconderlo todo. En la pyme yo creo que es mucho más fácil aplicarlo, y en una startup lo magnífico de las startups es que cuando una empresa nace, pueden hacer con un proyecto nuevo, ¿entiendes? Hay muchas organizaciones que les está costando el cambio porque está como muy arraigada una cultura ya basada en la supervisión estricta, con modelos muy estrictos de liderazgo autoritario, cosas de ese estilo. Pero una startup que nace nuevo puede soñar con hacer cosas increíbles. Y yo te diría que muchos de los mejores modelos de gestión del talento provienen de las startups, porque encontramos perfiles jóvenes que se han atrevido a hacer cosas que ni siquiera están en los manuales y nos llevan locos cuando queremos actualizar las cosas que hacen, pero a mí me encanta porque vemos que hacen cosas con mucha sensatez, con mucha lógica y con mucho atrevimiento. Y yo creo que en gestión del talento una de las variables claves es el coraje para hacer cosas, porque tienes que pelearte cada uno de tus empleados que tiene talento para que no se te vaya, para desarrollarlo, para mejorar sus competencias y para estar con él y conseguir ese maravilloso engagement, que es ese compromiso que todo el mundo quiere tener para que la organización funcione, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo te diría que al contrario, este concepto pega más en una startup y una pyme, y que por supuesto es muy necesario en las multinacionales porque si no, no podrían sobrevivir. No, al contrario, yo en el libro lo defiendo muy claramente también, que la neurociencia nos ha enseñado que toda persona aprende. Esa expresión antigua que se decía de loro viejo no aprende, que es un refrán de estos, eso afortunadamente ha quedado ya muy superado por la psicología del aprendizaje, por la neurociencia, es decir, ha quedado más que superado. Es verdad que no es la misma la agilidad, ¿no? La velocidad de aprendizaje de un chaval, pues imagínate mis chavales que están entre 18 y 22 años haciendo la carrera, de una persona que a lo mejor tenga 70. La agilidad igual no es la misma, pero yo te diría que el aprendizaje no tiene en este momento fronteras para ninguno. Yo conozco gente, profesores jubilados que están aprendiendo otros idiomas nuevos completamente
para ellos, incluso chino, ruso, otros idiomas cualquiera, en épocas que dirías, bueno, a estas alturas te pones a aprender. Es que no hay alturas, no. Para mí es más un concepto de mentalidad, de cuál es tu mentalidad, lo que decía Carol Dweck, ¿no? Que mentalidad de aprendizaje o mentalidad fija, ¿no? Parada. La mentalidad de aprendizaje es una persona que aprende, da igual la edad, el contexto, y aprende de todos, desde la humildad. Es decir, no solo aprende en el mundo de la empresa, sino que se va de excursión por la montaña y quiere saber qué plantas hay por ahí, quiere aprender por la noche las estrellas. Es un concepto de aprendizaje muy bonito, muy humanista, mientras que hay otras mentalidades que son mentalidades fijas que creen más en esto que me decías tú, Helen, que tiene que ver con, pues yo ya no puedo aprender, me cuesta mucho, y claro, cuanto más paramos la máquina neuronal, más difícil nos es, porque al final esto hay que mantenerlo activo continuamente, ¿no? Y no sé, yo creo que tenemos un concepto, fíjate, una última reflexión a esto que me dices, tenemos un concepto muy, muy antiguo de ya he aprendido una serie de habilidades concretas y ya tengo que estar 50 años haciendo lo mismo, ¿no? Ostras, se ha demostrado que las personas que en realidad han estado haciendo eso, cuando han pasado esos 50 años o incluso cuando una empresa las ha tirado, porque en las crisis no se contempla si tienes 30, 40 años conmigo, lo que ha pasado es que muchas de estas personas no tenían habilidades ni competencias adaptadas a la situación actual. De hecho, tenían muy poca transferibilidad de sus competencias a otros sectores o a otro tipo de empresas. ¿Y por qué? Pues porque han estado haciendo lo mismo durante 50 años, no han actualizado nada, no han aprendido nada. Yo creo que ese es el mensaje de fondo que todos tenemos que tener en cuenta de, independientemente ya de la empresa, tú tienes que seguir aprendiendo en tu proyecto personal. Yo le llamo en el libro el proyecto vital, no sé si te acuerdas, una de las partes. Yo creo que hay que contactar con ese proyecto vital porque es el que realmente te hace feliz en la vida, porque un tercio de nuestra vida la pasamos trabajando, que menos que hacerlo en algo que realmente te apasione o por lo menos que estés a gusto y que en realidad te llene, ¿no? Dé sentido también a tu propia vida. Entonces, bueno, yo un poquito va desde esa reflexión. Bueno, hay en realidad las 6 variables que yo trabajo del liderazgo, que son las 6 variables que componen los 6 capítulos, ¿no? Y cada capítulo, como habrás visto, tiene como 4 áreas, ¿no? De intervención en esa. En realidad son 24 reflexiones sobre el liderazgo, ¿no? Pero es verdad que las 6 variables intentan de alguna manera reflejar. Yo no tanto lo llamo como problemas, sino áreas donde yo diría que todo líder debería mejorar, ¿vale? Vamos a hablar como cuando hablamos a los niños y en vez de decirle lo estás haciendo mal, esta es tu área de mejora, ¿no? Vamos a ser positivos en el lenguaje. Entonces, yo diría, pues, obviamente, los líderes necesitan tener más mentalidad de talento, lo que se llama el talent mindset. Es decir, necesitan reconocer más el talento de los demás, el talento diverso, el talento de otras personas que son capaces de alcanzar el éxito y los objetivos de modos muy diferentes a como los hago yo. Y eso es un problema porque muchos directivos nos encontramos que son muy, muy ególatras, ¿no? Y parece que solamente hay una manera de ver el éxito que es bajo su mapa mental. Claro, necesitamos líderes que sean abiertos mentalmente para ver que hay otras maneras de llegar a ese éxito y que de hecho si quieren que sus colaboradores se desarrollen bien, necesitan desarrollarlos desde sus mapas mentales, no desde el suyo. Claro, eso es realmente complejo porque eso significa tener flexibilidad mental, apertura, intentar comprender al otro, empatizar. Claro, eso es bastante complejo. Y yo reconozco que es una de las mayores taras con las que nos encontramos, porque aquí, cuando alguien asume funciones de liderazgo de una empresa, que normalmente va asociado a una responsabilidad, yo no sé por qué les entra miedo al principio y al entrarle miedo en esa responsabilidad, enseguida dicen supervisión estricta. Claro, el miedo de un directivo lo que hace es decir, no, necesito supervisar y controlar todo lo que pueda para saber que no se me está escapando. No, vamos a intentar cambiar este esquema. Lo que intentamos es que no trabajes desde la ignorancia y el miedo, que trabajes desde la complicación que es realmente liderar. Liderar no es fácil, eso es obvio, pero tienes que intentar gestionar a tus colaboradores para sacar lo mejor de ellos, para sacar su mejor talento y que eso se haga dentro de entornos de confianza. Fíjate que en el libro te digo, talent mindset, mentalidad talento es el primero. El segundo, te hablo de la autenticidad, que los líderes sean auténticos, que muestren realmente cómo son, porque si no al final el líder esconde sus errores, todo el mundo esconde los errores. El líder, ¿entiendes? Hay toda una serie de variables que hacen que las organizaciones sean muy falsas, muy poco coherentes, muy poco fiables. Y eso no genera entornos de confianza, que es la tercera variable. Los entornos de confianza son
aceite, es lo que permite que todas las cosas funcionen de un modo suave, que los conflictos se diluyan rápidamente. Claro, no es lo normal no es tener entornos de confianza. Los líderes fallan mucho en la comunicación y dicen, no, no, pero si saben exponer, se les da cursos. Digo, no, 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 comunicación auténtica, creíble. Es decir, que un líder comunique emocionalmente también y sepa llegar al corazón de la gente y que la gente diga, creo lo que dice esa persona porque me parece sincero y honesto. Eso es muy poco creíble hoy en día. Hoy en día apenas se da. Parece que vaya asociado al directivo el soltar mentiras o el ocultarlo todo. No, no, por favor, hay que saber comunicar a todos los respectos. La gestión emocional, ¿vale? La gestión de conflictos sigue siendo un tema tabú en el mundo de las organizaciones. En el libro sabes que lo digo, ¿no? Digo, a mí me han enseñado a decir que esto de que cuando vayas a la empresa esconde las emociones, no las saques, hay que sacarlo en modo racional. Y yo en el libro te defiendo todo lo contrario, entra en la empresa con tus emociones, pero intenta buscar un equilibrio emocional para estar en armonía con el resto, ¿no? Y la última es el tema de la innovación y el cambio, ¿no? Nos hemos encontrado muchísimas empresas que han sucumbido precisamente por esa falta de innovación, por esa falta de orientación hacia el cambio, por miedo a cambiar, ¿no? Y eso ha hecho que la organización no se plantee que, bueno, que aquí está, las organizaciones están sobreviviendo con proyectos a 6 meses y un año. Es que si no estás cambiando en ese tipo, es que te quedas fuera del mercado muy rápidamente, aunque seas una marca muy notoria hoy, mañana puede ser una marca completamente desconocida o que esté en el cementerio de los elefantes, como les ha pasado a muchas grandes marcas de las que ya a veces ni nos acordamos, ¿no? Entonces, por eso te digo, en este círculo de 6 variables, por supuesto, con más profundidad está comentada en el libro, la idea es precisamente decirte esas 6 áreas, yo te diría que las mejoraras como líder, porque creo que es la única manera de lograr tener impacto en la gente y sobre todo impacto para que ellos sean los que realmente sean rentables para la empresa, para que sean productivos. No defendemos un modelo de líder que se carga todo el trabajo encima, que es el modelo que nos han vendido toda la vida. Cárgate todo el trabajo y tira de todo el mundo y a producir, a producir, a producir. No, aquí hay que hacer equipos de trabajo muy potentes para que produzcan muy bien y tú seas un facilitador de esos equipos, pero a nivel individual y a nivel grupal, por supuesto. Uf, ha cambiado, Helen, ha cambiado muchísimo porque, fíjate, yo los primeros libros que saco son libros que escribo en los aviones y en los trenes, imagínate, y en los hoteles, ¿no? En los espacios que se te quedan entre conferencias y seminarios. Y ahí surgieron libros, pues por ejemplo, el primer libro, El líder no nace, se hace, que es una novela de management que incorpora los conceptos de equipo, de coaching, de mentoring, son conceptos muy de desarrollo. Ese lo escribí de viaje en viaje, igual que, por ejemplo, el de Despierta el talento, por ejemplo, que ese libro, por ejemplo, lo compraron en Chile. En todas las bibliotecas de Chile públicas tienen ese libro en su biblioteca, porque compraron más de 4.000 unidades, imagínate. Ese libro también salió de los aeropuertos y de los hoteles. Hay otro que se llama 99 ideas para ser mejor profesional, que viene de mis 99 mejores entradas de blog, no dicho por mí, sino las que fueron más valoradas por la gente que lee mis entradas de blog, ¿no? Y ese, la verdad es que la entrada de blog para mí fue una especie de primer ensayo de escribir a modo de divulgación. Tú tienes que pensar, Helen, que yo vengo del mundo de la ciencia, yo vengo de los manuales duros y de escribir duro, porque en ciencia tenemos artículos muy cortos, muy potentes y donde nos centramos muchísimo y además con palabras muy técnicas. Claro, de repente dices, quiero divulgar. Y yo me acuerdo que cuando empezaba a escribir decía, Dios mío, es que no me entiende nadie. Claro, porque en la ciencia casi, si no te entienden es buena señal porque es muy técnico, pero en el mundo divulgativo no. Y dije, bueno, tengo que hacer un plan para mejorar mi escritura, ¿no? Para volver a ese Robert que quiere expresarse, que quiere dar a conocer sus ideas, que quiere dar a conocer sus experiencias de gestión del talento porque las he vivido delante mía, porque estoy investigando en ellas y porque incluso dirijo un máster de gestión del talento que llevamos ya 10 años. Muchas de las mejores experiencias pasan por Valencia todos los años. Entonces yo decía, necesito todo eso condensarlo y saber comunicarlo. Y me salió el alma de coach. Tú ya sabes que he sido presidente de 2 asociaciones, una de recursos humanos, que es AEDIPE, y una de coaching ejecutivo, que es AECOP. Y me salió el alma de coach y dije, Robert, tienes que hacerte un plan
para no tener que escribir en esas situaciones tan límite, ¿no? Porque es verdad que cuando escribes así tan al límite, yo creo que no cuidas el contexto, no enriqueces tanto las frases, no les das el cariño, el mimo que a lo mejor necesitan para un libro, ¿eh? Con esto, bueno, yo creo que mis inicios fueron de un autor más duro a la hora de escribir, más complejo, y claro, yo decidí, digo, mira, pues tienes que dedicarte por lo menos un día a la semana, te tienes que retirar. Yo un día a la semana me retiro a escribir, a leer también ahora, lo he ampliado, antes era solo escribir y ahora lo he ampliado también a leer y muchas veces a ver vídeos, a ver cosas novedosas que de alguna manera me retan personalmente, ¿no? Pero ese día para mí es un día único porque yo ahí sí que le puedo poner mimo a mis ideas, a mis proyectos, a mis esquemas, a todo. Entonces, claro, este libro, por ejemplo, el pasado libro, el Manual de Gestión del Talento que te comentaba antes, ese ya surge de este nuevo cambio. Si no, no hubiera sido posible escribir 444 páginas con tanta novedad en recursos humanos. Pero, por ejemplo, este libro es un libro más pequeñito, es un libro más pensado en la facilidad de lectura. Y, claro, concretamente hice un experimento con este que me dije, Robert, tienes que hacer un primer capítulo muy potente y hasta que no estés contento con este primer capítulo no avanzas. Yo ya tenía la idea, más o menos los 6 capítulos, ¿no? El índice, porque si es verdad, trabajamos con una idea global y esa idea ya después la vamos desmembrando poco a poco. Pero te tengo que decir la verdad, Helen, llegué a hacer casi 25 versiones del primer capítulo. Es decir, hasta que no dije, creo que ahora he tocado lo que yo quería, que era comunicar fácil, intentar ser muy directo en la relación con el lector, que no leyera cosas que fueran ajenas, fuera de emocionalidad, al contrario. Y cuando ya acabé ese primer capítulo, dije, esto es lo que necesito plagiar en mis otros 5 capítulos como modo de escritura. Y yo creo que es lo que estoy haciendo. Es decir, este libro concretamente y el libro que saqué el año pasado, que también es más de desarrollo personal, los dos están escritos con mucha alma, con mucho Robert dentro, con mucho corazón y muy directo, casi hablándole, casi tocando al propio lector para que le sea más fácil el poder hacerlo con capítulos cortos, incluso cada capítulo con áreas muy cortitas, con preguntas al final o incluso con resúmenes al final de cómo hacer o cómo mejorar, etcétera. Es decir, que yo creo que ahí he evolucionado, por eso yo siempre digo que soy un aprendiz de escritor en realidad. Sigo necesitando escribir mejor porque soy súper crítico conmigo mismo, porque obviamente para decir que eres un escritor yo creo que necesitas, es una palabra en mayúsculas que yo no me atrevo a ponérmela, la pongo a veces porque no me caben más en las propias cabeceras, ¿no?, de las redes sociales, pero yo creo que ser escritor requiere un trabajo arduo, complejo, potente, y yo estoy camino de ello, porque es verdad que ya le doy más tiempo, ya te digo, un día a la semana, y es verdad que me retiro a un sitio donde yo me he preparado un contexto que reconozco que es brutal. Yo me escapo a mi Denia, que es una ciudad maravillosa muy cerquita de Valencia. Yo soy de Valencia, pero Denia la tenemos a 1 hora y es una ciudad mágica, mágica, donde hay muchos artistas y donde en realidad se fomenta mucho precisamente la creatividad y la imaginación, ¿no? Y reconozco que por eso he ganado en tiempo y en contexto, que eran las 2 variables que yo necesitaba controlar más, que me puse en mi propio proceso de coaching y que, bueno, lo estoy cumpliendo. Desde que empecé no he fallado ningún día, imagínate, porque ya está dentro de mí. Para mí es proyecto vital, ¿eh? Proyecto vital, no lo dudes. Bueno, lo primero de todo es que crea firmemente en el mismo. Ya sabemos que un emprendedor tiene que ser resiliente a todo. Por eso a mí me sale de nuevo el capítulo ese donde hablo del proyecto personal, de la autenticidad, ¿te acuerdas? En la autenticidad, que es la segunda variable, ser auténtico, ser tú mismo en realidad. Yo hay una parte que hablo de tu proyecto vital. Ojalá que el proyecto emprendedor que estés lanzando te esté tocando todas las fibras por dentro. Yo me refiero a las fibras de no solamente que haya una viabilidad económica, que por supuesto tiene que haberla, pero sino que tenga también que haber un impacto social y que ese impacto social sea algo que te dé a ti significado.
Entonces, si tú tienes un proyecto vital que lo has convertido en proyecto emprendedor, bueno, te conviertes en un Superman o una Superwoman porque eres muy resiliente, ¿entiendes? Aguantas todo lo que haya que aguantar porque te sale tan de dentro que eres capaz de luchar. Muchos proyectos emprendedores caen porque son solamente meras formulaciones de números y estrategias que después obviamente hay que llevar y poner a la marcha y todos lo sabemos. El gran papel de la formulación que enseñamos tanto en el mundo de las estrategias, bueno, se cae, se queda húmedo, se deshace en mojado casi o en cenizas, se quema cuando hablamos de la implementación, cómo llevarlo a cabo, porque llevarlo a cabo es tirar de equipos, tirar de personas para que te ayuden, tirar de tiempos cuando a veces no hay ni tiempo ni para poder vivir. Es decir, que es verdad que yo diría, ojalá encontréis un proyecto emprendedor, pero que os dé mucho significado a vosotros y que tenga impacto social, porque eso va a hacer que tu proyecto tenga una probabilidad de éxito multiplicada por 3 de cualquier otro tipo de proyecto. Así que, por favor, toca tu fibra, descúbrete qué quieres hacer en esta vida, qué crees que puedes aportar a la gente y una vez más o menos te vayas acercando, lucha, lucha, lucha a muerte, porque eso puede ser realmente, bueno, tu destino. Es verdad, puede ser tu destino y yo creo que cada uno debería luchar por ese destino. Yo sé que es muy difícil con los niveles de paro que tenemos, por ejemplo, en la juventud, hablarles de tu proyecto vital, de tu destino, de todas estas cosas, pero por favor, yo creo que nadie debe olvidar las cosas que realmente le gustan, las cosas que le ilusionan y si no es ahora, si no es en estos 2 próximos años, poco a poco acércate a aquello que realmente te ilusiona y te hace realmente feliz. Poco a poco acércate, aunque tardes 5 años o 10 años, lo que tardes, pero acércate, porque cuando lo toques vas a saber que estás en la línea adecuada. Entonces, bueno, cuanto más tardes, más te va a costar llegar a eso porque te acostumbras, ¿no?, a una rutina en un trabajo y bueno, pues ¿esto qué es? Pues es un trabajo, ¿no? Me da de comer y me da de vivir y me da muchas cosas ya, pero yo siempre digo que se pueden hacer pequeños giros, poquito a poquito, de cambio de área, otra empresa parecida pero que te permite a lo mejor desarrollar más lo que quieres, que no necesariamente es saltar y montar un proyecto tú, sino que a lo mejor participar de proyectos con los que contactas mucho y con los que te ilusionan y estás muy alineado también. Por eso es muy flexible esto del proyecto vital, ¿vale? Por eso yo quiero, pero que nadie deje de soñar e ilusionar, de acercarse a aquello que realmente le apasiona, porque en talento decimos que el trabajo bien hecho lo pagas, pero un trabajo excelente necesitas una persona apasionada y solo si tocas tu talento, serás una persona apasionada.